Continúa la 23ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico con un amplio programa de actividades. Abierta muestra personal del artista visual Eduardo Abela en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Acoge La Habana durante este mes de abril la 6ª edición del Festival de Cine Europeo en Cuba. Saludos desde La Habana, es martes 11 de abril de 2023 y ya abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La exposición Manuel es un manual fue inaugurada en el Vedado Capitalino como parte de las actividades de la 23ª edición de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico de San Antonio de los Baños, que transcurre en espacios de la provincia de Artemisa y la capital del país. Mi colega Claudia Lugo asistió a la apertura de esta exposición que contó con la presencia del ministro de Cultura Alpidio Alonso y ya nos amplía la información. Manuel Hernández es un artista que ostenta los premios nacionales de humor y periodismo José Martí. Sus 80 años fueron seleccionados para rendirle homenaje y agasajarlo con la presencia del ministro de Cultura Alpidio Alonso, el presidente de la UPEC Ricardo Ronquillo, colegas, amigos y admiradores de su obra. Escogimos a Manuel porque Manuel es un referente en la cultura nacional, no solamente en el humorismo, y comenzar a tener un espacio para el humor gráfico en la capital, donde se promueva, donde incluso se pueda comercializar humor gráfico, lo más justo era comenzar con una personalidad como Manuel. Manuel fue miembro del DDT, actualmente ya retirado, tiene una vida activa muy rica, en Matanzas muy conocido por sus artesanías, por su cerámica, y es un referente incluso para todos los humoristas cubanos. La muestra la conforman 30 obras publicadas en los años 80 por la prensa y forma parte de la 23ª edición de la Bienal del Humor Gráfico de San Antonio de los Baños, con el tema Reírnos del machismo en serio. La Bienal Internacional del Humor es propia de San Antonio de los Baños, pero desde hace un tiempo extiende sus actividades a la capital. Durante 2 meses pueden disfrutar de la muestra Manuel es un manual. La Galería 23 y 12, que a partir de ahora vuelve a tener un carácter de humor gráfico, para exponer y para divulgar el humor gráfico nacional e internacional. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. También como parte de las actividades de la 23ª edición de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, quedó inaugurada este lunes la exposición personal Venta de Garaje del dibujante y pintor cubano Eduardo Abela. La muestra la integran 12 piezas de diferentes series y momentos unidas por la objetualidad de cada una, y en las que el también escultor y grabador alude a una actualidad cubanísima a través de personajes y expresiones, según las palabras de Virginia Alberdi, directora de la Galería Villa Manuela. Venta de Garaje, de Eduardo Abela, acude al instrumental del arte del grabador para conseguir un dibujo certero de personajes criollizados que transitan por las calles habaneras, se sitúan en artefactos conjugados, objetos reciclados, desechos de viviendas y envases vacíos. Yo busqué de varias obras mías, de varias etapas, y las saco al público, y es como la gente cuando va a hacer la venta de garaje esa, que saca todo y lo pone en la puerta de la casa, un poco va por ahí la historia, ¿no? Es ese sentido de sacarlo todo y mostrarlo. La muestra está compuesta por varias etapas, varios momentos de mi quehacer, pero sí traté de que fuesen obras sobre lo objetual. El artista hace también una declaración de fe acerca del linaje que representan las obras. 2 de ellas constituyen visiones martianas defensoras de los antecesores y sucesores que han encumbrado las artes visuales en Cuba. Sí, la unidad es como mi casa desde niño y creo que es el lugar, unos lugares que siempre voy a estar conectado así de por vida. Exponer aquí siempre, incluso en el marco de la Bienal, porque le decía, pasa que la gente a la Bienal a veces se va de fuera de la unidad, y en este caso es estar dentro de la unidad con el humor gráfico. Por eso siempre que me hice la unidad, bueno, aquí estoy. A la muestra inaugurada en la Sala Villena asistieron Luis Morlote Rivas, presidente de la UNEAC, y Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, junto a participantes en la 23ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico de La Habana, además de creadores y artistas de la plástica. Eduardo Miguel Abela Torrás es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, del Taller Experimental de la Gráfica y de la Asociación de Humoristas de Cuba. La exposición Venta de Garaje cumple con las expectativas de un arte divertido y estimulante, capaz de hacernos ejercitar el intelecto. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural.
Y de una propuesta visual que se puede apreciar en otra importante galería de la UNIAC le hablamos ahora. En la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en Villa Clara, se exhibe la muestra personal Fuera del Juego del artista Antonio Gómez Santiago. La propuesta puede ser disfrutada durante los meses de abril y mayo en Arche Galería de Santa Clara. Con una vasta experiencia en las artes visuales puestas en práctica entre Santa Clara y Trinidad, el artista Antonio Gómez Santiago, en un lapsus de tiempo de 12 años, regresó con su tercera muestra personal a Arche Galería de la UNIAC en Villa Clara, esta vez con dibujos y pinturas de mediano y gran formato, cuyo sugerente título es Fuera del Juego. Quizás es como un guiño, una invitación al intercambio, a la confrontación fraternal, a todo lo que lleva al arte, que por supuesto es un intercambio intelectual básicamente, ¿no? Creo que es un espacio muy bien concebido, es una galería que parece pequeña pero no lo es, tiene muchos metros cuadrados de pared, tiene una circulación muy interesante y me gusta mucho el reto de poder llenarla, ¿no? Tony Gómez, por 29 años, ha ejercido la docencia, disciplina que ha alternado con el diseño de editoriales y revistas como Capiro, Sec de Belleza, Signos, entre otras, sin abandonar su pasión por dibujar y pintar, expresiones que le permiten esbozar diversas temáticas. Yo lo que trato es de, bajo una investigación que he hecho por muchos años con todo el tema cubano que me apasiona, la insularidad, toda la envergadura que ha tenido desde el punto de vista estilístico en el arte, no sé, Virgilio Piñera, en el teatro, en la literatura, en todo. Eso, trabajarlo desde el punto de vista de la visualidad. Por eso es que tienen una fuerte carga ideológica, todos los cuadros, y me gusta decir ideológica más que cualquier otra cosa porque se trata de pensamiento, pero al mismo tiempo tienen una elaboración del diseño. La belleza de sus piezas expositivas, la sugerencia de ver más allá de los trazos, escudriñar, apreciar y captar las curiosidades que manifiestan sus dibujos a partir del uso reciclable de las bolsas de té, son estas algunas de las ideas compartidas en la muestra Fuera del Juego bajo el coauspicio del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la provincia. La bolsa tiene su historia, esa té tuvo su momento, las manchas, las cosas, y un poco que el dibujo adquiere una connotación un poco rara. Y eso, bueno, lo disfruto mucho. Y la pintura, que me apasiona, es lo que yo estudié y que la disfruto mucho. El color, las texturas, la pasta, los formatos, siempre me ha caracterizado los grandes formatos, no le tengo miedo a eso. Fuera del Juego es una exposición que impacta por los temas, dominio de técnicas y color, por el uso adecuado del espacio galería y porque propone un producto de fino acabado en un lugar destinado a socializar el buen arte. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando ahora. El Taller Experimental de Gráfica de La Habana acoge por estos días una muestra colectiva de artistas del grabado de Pinar del Río. La exposición cuenta con 40 obras de diferentes técnicas y estará abierta al público hasta el mes de mayo. Una veintena de grabadores pinareños inauguraron la muestra colectiva Emprendimientos de una bitácora gráfica en el Taller Experimental de La Habana Vieja, uno de los más reconocidos del país. Entra dentro de un propósito de acercar los talleres como el de Pinar del Río, Santiago de Cuba, Cienfuegos, a nuestro taller, sobre todo Pinar del Río, ver qué se está haciendo en materia de creación artística, del grabado, los aportes que hacen los artistas pinareños a la manifestación. Ellos han participado con nosotros en los encuentros nacionales de grabado, muchos de ellos, pero se han incorporado otras figuras jóvenes que también participan en esta muestra. La curaduría de la muestra, que exhibe 40 obras, tuvo como exponente principal al experimentado profesor de las artes visuales Marcos Manuel González Llaver, a quien los grabadores dedicaron la expo. Dentro de las técnicas que hemos abordado fundamentalmente aquí, tenemos la calcografía, la litografía, la experimentación gráfica, la xilografía, la linoleografía, entre otras. Pero esas son fundamentalmente las técnicas del grabado artístico con
sus variantes como muchos de los procedimientos dentro de estas disímiles técnicas. Los grabadores pinareños reconstruyen vivencias, costumbres, emociones, identidades y patrones culturales desde lo anecdótico. Para ellos, acercar su obra al público que visita la Plaza de la Catedral es una gran experiencia. Es un honor realizar esta primera exposición, porque es la primera que se hace desde que se inició el taller hace 15 años, pero mucho antes, que también estaba en los proyectos, realizar este tipo de exposiciones. Y ya bueno, salimos de los marcos de Pinar del Río, cruzamos frontera, como decimos nosotros, y estamos hoy aquí realizando este tipo de acción. Me siento muy contento de poder estar participando en esta muestra, que es algo soñado desde hace mucho tiempo, los artistas pinareños poder estar en una muestra colectiva en representación del taller y de la gráfica pinareña, ¿no? El grabado en Pinar se merece mucho más apoyo, se merece mucho más reconocimiento a nivel nacional e internacional, porque hay gente muy valiosa que están trabajando todos los días en función de que la cultura y el grabado en particular se ponga cada vez más en alto. Emprendimientos de una bitácora gráfica permanecerá a disposición del público hasta el mes de mayo. Constituye una muestra del trabajo sostenido de los artistas que celebran los 15 años del taller experimental de grabado de Vuelta Abajo. Desde Pinar del Río, Jorge Luis Silva, Noticiero Cultural. Y después de este amplio recorrido por el quehacer de las artes visuales en el país, les propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo. A la vuelta le contamos sobre las propuestas que traen los cines de La Habana durante el Festival de Cine Europeo en Cuba. No cambie la sintonía, enseguida regreso. Lo anunciábamos antes de la pausa. Filmes provenientes de 15 países conforman la muestra que llegará a las pantallas de los cines capitalinos del 12 al 23 de abril como parte del 6º Festival de Cine Europeo en Cuba. La novedad de esta 6ª edición del festival constituye el hecho de exhibir varias películas Lux, premio otorgado por el Parlamento y el público europeo. Migración, derechos de relaciones familiares, en fin, algo que yo creo que abre el apetito para que todos vamos al cine. Hay una representación de 13 naciones como productores y coproductores a través de 14 filmes. El evento, que forma parte del calendario de acciones por el mes de Europa en la isla, será inaugurado el 12 de abril a las 6 de la tarde en el Cine 23 y 12 con el material Flea y se extenderá hasta el 23 de abril. Corpus Christi, la película polaca, es una de las mejores películas polacas que se han visto o se van a ver en Cuba en los últimos años. La francesa Delicado trata la historia de un niño complicado, un niño con ciertas características. Es una muy buena obra también. Y la película de la premier, Flea es un documental de animación. Se ha empleado esta técnica para contar la historia de un emigrado y de esa forma, mediante la animación, proteger la identidad del protagonista y a la vez poder contar cosas que de otra forma no se hubieran podido narrar. Y Flea es una experiencia muy interesante que yo les recomiendo a todos los que estén interesados en ver los nuevos pasos que puede dar el cine, como es este, mezclar ambos géneros de una forma satisfactoria. Rompesistema es una película alemana sobre una niña irascible que exactamente es eso, rompe el sistema a su alrededor, que da mucho que pensar y que hablar, como casi todas estas películas que son
serían casi propiamente para hacer cine debates en un cineclub, para que las personas hablaran sobre ellas, porque son películas que dan muchas ideas y que nos promueven el interés por la cinematografía. En los horarios habituales de los cines. Va a ser los cines 23 y 12, Chaplin y La Rampa. El festival unirá nuevamente el cine y el jazz a través de un concierto de la banda de Emilio Martini, que contará con un repertorio de las bandas sonoras de películas europeas el 30 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y justo en la jornada en que iniciaba en La Habana el 6º Festival de Cine Europeo en Cuba, el pasado domingo, concluía en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba, que dirige la primera bailarina Biensay Valdés, luego de una temporada que inició en el mes de marzo. El crítico de arte Ismael Albelo nos acompaña en esta emisión para darnos sus apreciaciones. Bienvenido, Albelo. Gracias. Luego de 4 semanas, el Ballet Nacional de Cuba culminó en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, una temporada que reafirmó la línea estética que desde hace tiempo está tratando de exhibir como la que será su política en cuanto al repertorio de la compañía. Acercarse mucho más a las tendencias coreográficas consideradas como contemporáneas, con prevalencia en la llamada poética neoclásica, sin abandonar su tradicional línea comprometida con el repertorio académico. Para nutrirse de las nuevas formas de movimiento y composición en el espacio, se ha valido de coreógrafos foráneos reconocidos, cuyas obras, luego de pasar la prueba de la crítica y el público, bien pueden insertarse en el catálogo activo de la compañía. En esta temporada volvieron a escena piezas como Conciertos de SSH de Alexei Ratmansky, Love, Fear, Loss de Ricardo Amarante, Celeste de Anabel López Ochoa y 3 preludios de Ben Stevenson, todos fuertes candidatos a conformar el nuevo registro del ballet y utilizarlo más en las programaciones habituales. A estos nombres se agregan en esta ocasión los estrenos en Cuba de un fragmento de A Fuego Lento de Amarante y Ballet 101 de Éric Gautier, premier para la compañía. De la tan necesitada creación nacional aparecieron La Forma del Rojo de Iris Regina Hernández y como único estreno absoluto, Otra Bella Cubana de Susana Pous, título poco comercial que sugiero revisar. Quiero comenzar con esta pieza de la directora de mi compañía, porque considero muy acertado que la dirección del Ballet Nacional invite a creadores de otras poéticas danzarias que, además de brindar una manera otra de concebir el movimiento, puedan influir en nuevos creadores dentro del terreno académico. La Pous, con su oficio de concretar un tema actual sin evidentes panfletos, volvió a traer en una obra quizás demasiado breve un esbozo que, sin ser excesivamente feminista, plantea cómo la unidad puede hacer la fuerza en el combate mundial contra el feminicidio. Y aunque solo sea un planteamiento, es un recurso bien válido. Creo que el fragmento de la nueva obra de Amarante, A Fuego Lento, evidencia una mayor elaboración coreográfica que Love, Fear, Loss, aunque persiste un vocabulario básico reiterativo, pero no molesto. Habrá que esperar a que nos presente la pieza completa para evaluarla correcta y completamente. Ballet 101 es una pieza muy conocida de galas que por su ingenio y comicidad ha llegado a los repertorios de diferentes compañías y bailarines, tanto como un solo masculino como en dueto. Es un comodín para cualquier programa concierto donde sin dudas puede resultar eficaz. Y para no olvidar la tradición académica, esta última semana concluyó con nuestras primeras bailarinas interpretando junto a Jóvenes Sigfridos el segundo acto del Lago de los Cisnes de Ivanov Alonso. Muestra inequívoca que, aún con Ratmansky, Amarante y Ochoa, seguimos amando los clásicos. Gracias. Gracias, Albelo, por sus criterios sobre la más reciente temporada del Ballet Nacional de Cuba. Ahora es tiempo de una segunda pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al arte de la arquitectura. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Casa Iberoamericana de la Décima. 30 años en la preservación de la cultura tradicional campesina. Donde la tradición hermana pueblos. Desde el 6 de abril al 20 de diciembre de 2023 en Las Tunas, Cuba,
Jornadas culturales por los 30 años de la Casa Iberoamericana de la Décima, al servicio de la cultura tradicional campesina. Identidad cultural. Defendemos lo que somos. Aniversario 30 de la fundación de la Casa Iberoamericana de la Décima. El mejor pretexto para festejar con el arte y la cultura que hermana pueblos. 30 años al servicio de la cultura tradicional campesina. La filial de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia de Camagüey mantiene una labor investigativa y a su vez un trabajo en la comunidad que es reconocido por los habitantes de la tierra granmontina. La colega Aimee Amargós nos trae los detalles. Una de las más altas figuras de la cultura cubana, Nicolás Guillén, es de los hombres que pertenecen a la continuidad. En su casa natal ubicada en la calle Hermanos Agüeros, esquina Goyo Benítez, en la ciudad de Camagüey, radica la fundación que lleva su nombre. El colectivo mantiene una sostenida labor investigativa y comunitaria. Estamos ofreciendo talleres de formación, de apreciación, en este caso literaria, y también sobre la vida de Nicolás Guillén en centros ahora de educación, pero de nivel primario. Poder llegar hacia los jóvenes que están y sobre todo a la escuela pedagógica Nicolás Guillén, que lleva su nombre. El quehacer de promoción se extiende a varias enseñanzas para difundir en las nuevas generaciones textos que reflejan las más legítimas expresiones de la cultura e identidad cubanas. La obra del poeta atesora valores porque supo hacer suyas pasiones e intereses colectivos. Enrumbó su pluma por la senda entre lo culto y lo popular. Cuba fue su poesía y su prosa. A este país se le dio el lenguaje, la visión universalizadora y un profundo contenido humano que desprende cualquiera de sus libros. La Fundación Nicolás Guillén preserva y difunde la obra de quien, desde la belleza de sus versos, la fuerza lírica y la eficacia social de la palabra, nos dejó una herencia intelectual. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Esta semana dedicamos los debates de nuestra sección Contrapunteo al arte de la arquitectura, una expresión que algunos relegan a su dimensión meramente técnica y que, sin embargo, constituye una de las cumbres estéticas de la historia del arte universal. Mi colega Yunis Norido y Ailén Vital nos traen un segundo acercamiento al tema. Técnica o arte, o técnica y arte. La arquitectura plantea no pocas disyuntivas. Algunos no alcanzan a distinguir diferencias entre la proyección estética y la concreción práctica de lo que no fue estéticamente proyectado. ¿Hay clara conciencia de ese conflicto? Y hacernos esa pregunta en Cuba y en este contexto, cuando por razones inexplicables la arquitectura se excluye del mundo, no del arte, ya del mundo de la cultura. Y eso está presente en la cotidianidad. Los medios de información masiva, nuestros medios de información masiva, cuando se alude a las noticias informativas sobre la cultura, muy pocas veces aparece reflejado la biografía, la celebración de un arquitecto importante. Pero lamentablemente en determinadas circunstancias se ha entendido que para construir rápido y mucho hay que obviar el carácter artístico de la arquitectura. Eso ha sido fatal, ha tenido unas consecuencias terribles en muchos lugares y en Cuba también se ha sufrido esa especie de pandemia, no de salud física, pero sí de salud espiritual, que ha llevado a un entendimiento disminuido de la arquitectura como lo que debe ser. Entonces a ello hay que brindarle atención y hay que incluir a la arquitectura en el contexto que le corresponde, del que nunca debió haber salido, y como decía Mario Coyula, que es una frase rotunda
y que no suena bien, pero es una realidad, la arquitectura fue secuestrada por los constructores. Hay que salvar la arquitectura y devolverla a su contexto natural, que es el mundo de la cultura cubana, el mundo del arte en Cuba. Hay que diferenciar entre arquitectura y construcción. La construcción es necesaria, es imprescindible. Hay muchas obras que lo que requieren es construcción y no se puede hacer arquitectura en todo lo que se construye, pero no se puede eliminar la arquitectura de la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos de todas las ciudades merecen tener arquitectura y tener urbanismo. Desde que surgió la arquitectura se considera la madre de todas las artes y yo sigo considerando y seguimos luchando desde la UNAI, desde la UNIA, desde todos los artistas que se reconozca la arquitectura como es verdaderamente. Esa arquitectura que intercambia con la sociedad, que se muestra en el paisaje, que se muestra en las obras. Nosotros creamos obras para que los hombres disfruten esas obras y se sientan bien en nuestras obras y eso es arte. Mañana continuaremos debatiendo en Contrapunteo sobre arte y arquitectura, o mejor, sobre la arquitectura, que es arte, cultura. Ailén Vital y Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Muchas gracias a ambos colegas por esta segunda mirada al tema que debatimos durante esta semana en nuestra sección Contrapunteo sobre la arquitectura como expresión artística. Usted puede participar en el debate si nos envía su mensaje a nuestra dirección de correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook, que ahora mismo aparece en pantalla. Y precisamente sobre un concierto que sirvió de homenaje al arquitecto italiano radicado en Cuba, Daniel Dell'Aglio, que proyectó y construyó el Teatro Sausto hace 160 años. Le hablamos al cierre de esta emisión. La música italiana inundó el Museo Farmacéutico durante el homenaje a Daniel Dell'Aglio, arquitecto cuyo proyecto ganó el concurso y luego construyó el Teatro Sausto en el siglo XIX. El concierto, titulado Dunque Amore, estuvo a cargo del cuarteto de cámara con diferentes arias, canciones y divertimentos que fueron largamente ovacionados por el público asistente. Momento importante cuando la directora del Museo Farmacéutico, Marcia Brito, entregó al director del Teatro Sausto, Khaled Acosta Hurtado, documentos y varias fotos de la primera restauración realizada en la década de los años 60, así como eventos realizados en la segunda mitad del siglo XX en la institución para que formen parte del Centro de Información Cecilia Sodis del teatro. Al finalizar el concierto, se produjo una visita inesperada pero interesante. El maestro Fran Fernández, invitado especial a la gala por el aniversario 160, recorrió el Museo Farmacéutico, otra de las maravillas que atesora la ciudad de Los Puentes. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le actualizamos sobre las actividades de la 23ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en Cuba. Le contamos sobre la inauguración de la muestra personal del artista visual Eduardo Abela en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le informamos sobre las propuestas de la 6ª edición del Festival de Cine Europeo en Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.